Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a las Border News. Yo soy Jorge Fregoso y aquí le presento la información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que tiene la intención de declarar al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y aseguró, sin presentar pruebas, que el mismo está encabezado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Rubio señaló que el Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista, la OTE, dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro. El grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y contra otras OTE designadas así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Sigue aumentando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Un alto jefe de la patrulla fronteriza anunció decenas de arrestos en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, mientras que residentes de la ciudad reportaron encuentros con agentes federales de inmigración cerca de iglesias y complejos de departamentos. Gregory Bovino, quien dirigió a cientos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en una operación similar en Chicago, utilizó las redes sociales para documentar algunos de los arrestos que, según él, superaron los 80. Los arrestamos sacándolos de las calles de Charlotte para que no puedan seguir ignorando nuestras leyes y conduciendo ebrios por las mismas carreteras por las que usted y sus seres queridos también transita, escribió Bovino, quien se desempeñó en algún momento como jefe de la patrulla fronteriza en el sector de Imperial, frontera con Mexicali. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la detención en España de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, el líder del cártel de los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente americano, al término de una operación conjunta entre la Policía Nacional de ese país, de Ecuador y de España. El criminal, que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, añadió Noboa. Controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos promulgó en el 2024 sanciones contra el Pipo y el cártel que dirigía, considerado como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador, a merced parte de sus conexiones con cárteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Esto para impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador, según un comunicado publicado en su momento por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En información nacional, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que el sábado, durante la marcha de la Generación Z, dejó un saldo de 20 civiles y más de 100 elementos de policía heridos, así como una veintena de personas detenidas luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas del Palacio Nacional. Vázquez calificó de ejemplar la actuación de la fuerza policial, la cual lanzó gases lacrimógenos y de extintor durante la protesta, luego de que los manifestantes derribaran las vallas que resguardaban el Palacio Nacional, argumentando que ese comportamiento por parte de los manifestantes fue parte de una evidente provocación. También reportaron que 20 civiles con lesiones menores fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia que se registró en la capital del país durante la marcha de la llamada Generación Z, en la cual recalcó había muy pocos jóvenes. Manifestamos la importancia de garantizar la paz en nuestro país. No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron en la Ciudad de México en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia, afirmó. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica. Pues bueno, aquí lo que nos deja esta manifestación, sí, es obviamente se dieron algunos enfrentamientos en la Ciudad de México, pero en los demás estados del país, en las demás ciudades del país, la verdad es que fue una manifestación pacífica y la exigencia era la salida de la presidenta Sheinbaum, la exigencia era que pare la violencia y la exigencia es que dejen de estar ocurriendo este tipo de
de asesinatos como el del alcalde de Uruapan en Michoacán y muchos otros que han ocurrido en nuestro país. Una balacera durante una carrera de caballos en el carril de carrera Santa Teresa en Parral, Chihuahua, dejó un saldo preliminar de 7 personas muertas y varias lesionadas, según reportes locales. El hecho ocurrió mientras se transmitía en vivo la carrera a través de una página oficial del carril. En el video se escucharon ráfagas de disparos, gritos de los asistentes y se observa personas tirándose al piso para ponerse a salvo. Según el diario de Chihuahua, un sujeto disparó directamente contra uno de los espectadores, que fue identificado como Benito, mientras otro efectuó disparos en contra de sus acompañantes con un cuerno de chivo. En información local, una nueva alerta del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana advierte que en TikTok muestran supuestos cruces a ese país guiados remotamente por coyotes, por lo que piden no creer y poner en riesgo su vida. Indicaron que los llamados coyotes dicen tener nuevas tecnologías como drones para hacer creer que el cruce es seguro y fácil, pero aseguran que la realidad es muy distinta. Por su parte, activistas en defensa de migrantes piden a la comunidad no dejarse llevar y recuerdan algunas de las medidas que se han impuesto para evitar cruces ilegales. A su vez, se pide que las opciones legales como visas de trabajo tengan mayor difusión por parte del gobierno estadounidense. Aseguran que eso podría atraer menores intentos de cruces ilegales. Y precisamente una lancha de madera que se cree transportaba migrantes hacia Estados Unidos se volcó en mares agitados cerca de San Diego, dejando al menos 4 personas muertas y 4 hospitalizadas, informó la Guardia Costera. La patrulla fronteriza de Estados Unidos encontró la embarcación en el oleaje frente a Imperial Beach. 6 personas fueron encontradas en la playa poco antes de la medianoche, una de las cuales fue declarada muerta y otra fue rescatada tras ser encontrada bajo el bote. Aproximadamente 2 horas después, las autoridades recibieron un reporte de alguien en el agua cerca del muelle de Imperial Beach. Un equipo de guardia costera llegó al lugar y encontró a 3 personas en el océano. Todas habían perdido la vida. Los migrantes recurren cada vez más a la alternativa arriesgada que ofrecen los contrabandistas para viajar por mar y evitar las fronteras terrestres, las cuales están fuertemente vigiladas. Las pangas salen desde México de noche y a veces recorren cientos de millas hacia el norte. Mira este caso, la madrugada de este domingo, un menor de 16 años fue detenido en Villas, Tijuana, luego de que presuntamente confesara el asesinato de su novia, también de 16 años y que fue identificada como Michelle. Elementos policiales atendieron el reporte de la central de radio sobre una persona del sexo masculino con vestimenta oscura que de manera sospechosa rondaba las calles de Real del Mar y Vista Dorada. Al localizarlo, el joven coincidía con las características descritas y al ser abordado declaró a los agentes que había salido a caminar porque presuntamente había asesinado a su pareja, primero asfixiándola con las manos y después con un cinturón. El joven fue detenido y trasladado a la unidad especializada para adolescentes de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí la información en las Border News. Recuerde estar pendiente de nuestras redes sociales, de nuestra página de internet con las buenas noticias, lasbordernews.com.mx y Spotify y YouTube.